amigas, amigos, magas de corazón, guerreros de la verdad, defensores de esta tierra bendita llamada los Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Gracias por acompañarme en esta cruzada de hoy, domingo 18, 7 de la noche, como ya es tradicional. Como todos ustedes saben, yo no pretendo, no soy ningún orador, sino que simplemente estoy aquí cada domingo compartiendo con ustedes como un soldado de esta causa sagrada de la defensa de nuestro hogar, la restauración de los valores, nuestros valores y la protección de nuestras familias. Proteger nuestras libertades. De esto se trata, esto. No somos un programa con 7 millones de seguidores, ojalá. No, estamos simplemente tratando de llevar una voz muy personal a un estilo que trato de sacarlo de todo lo que todo el mundo conoce, que es dar noticias, comentar noticias, no. Sino yo esbozo lo que tengo en mi corazón y lo comparto con ustedes. En definitiva, y esto es lo más importante, estamos viviendo tiempos trascendentes. Y es en estos tiempos donde la historia no se cuenta, se escribe y se están viviendo cosas increíbles, se está escribiendo el futuro. Hoy vengo a ustedes con una misión muy clara. Mi deseo es sembrar en sus corazones, en sus mentes, la certeza que estamos caminando juntos en una travesía gloriosa, no le quepa la menor duda, hacia la grandeza de esta nación y por ende la grandeza de esos que tenemos atrás que vienen detrás de nosotros. Bajo el liderazgo, ese liderazgo indomable, directo, valiente del presidente Trump, los Estados Unidos de América está floreciendo, créanme, como nunca antes había surgido. Ha sido un crecimiento lento, ha sido unos cambios lentos, pero resulta ser que en estos, ya vamos para 110, 115 días. La historia del futuro se está escribiendo a una velocidad extraordinaria. Con cada uno de los triunfos de esta administración, amigos, se alcanza el sueño de we the people, nosotros el pueblo, porque nosotros tenemos en tu arraigo ser un pueblo valiente, un pueblo libre, un pueblo con una misión, la libertad, la felicidad, la prosperidad para todos nosotros. A fin de cuentas, no es el sentido del prefacio de la Constitución, mis amigos, ¿no? ¡Wow! Claro que sí. Cada política, cada decisión tomada por el presidente Trump ha sido un faro de esperanza, del legado de la Constitución. Hemos recuperado el espíritu patriótico que nos define, que se lleva tatuado en el alma. Yo lo siento así. Por ejemplo, la reciente gira del presidente Trump por el Medio Oriente ha sido un golpe de autoridad, de diplomacia y de visión estratégica. A mis amigos, ustedes lo vieron, cómo lo recibieron. Ustedes vieron los honores como jamás se habían visto en esta nación. Si vemos o recordamos
la llegada de, es que no quiero ni mencionar su nombre, ustedes lo saben, a los países árabes fue lo más escuálido que ustedes se puedan haber imaginado. Pero lo vimos. Comparado con esto, ¿qué mensaje están dando ahí? Cada quien nos queda a nosotros el poder reflexionar cuál es el mensaje que había y cuál es el mensaje que hoy en día los Estados Unidos engalana. Y recuérdese que usted es ciudadano de esta nación o usted residente con la esperanza de ser ciudadano de esta nación. Esos valores, pienso yo, que uno se siente, no hay palabra para describir esa emoción. Repito, ha sido un faro de esperanza. La reciente gira del presidente Trump por el Medio Oriente ha sido un golpe de autoridad, de diplomacia, de visión estratégica. Se firmaron acuerdos millonarios de inversión que traerán empleos directos aquí para el pueblo de los Estados Unidos. Se fortalecieron nuevas alianzas con Israel y con las naciones aliadas, que también en un momento determinado eran enemigos, pero hoy abrieron sus puertas a esa era de paz y corporación corporativa. Y eso dejó claro al mundo entero que bajo Trump, América is back, está de regreso. Nosotros no nos arrodillamos ante dictadores del mundo. Esa ha sido la idea, pero el gobierno anterior ya ustedes saben. Ni nos arrodillamos ante los globalistas que quieren borrar nuestras fronteras, destruir nuestras identidades. Esta gira no solo fue política, mis amigos, fue la siembra de la grandeza, fue una declaración al mundo. América está de regreso. América is back. América busca la paz. América está lista para prosperar con dignidad. Ese liderazgo visionario no solo fortalece nuestras relaciones globales, también fortalecen a nuestra familia, a nuestra economía y la fe en nuestro futuro. Mientras Trump construye, los enemigos de esta nación conspiran. ¿Quiénes? Los demócratas, los agentes del caos, que viven del odio, del resentimiento, del miedo. Estos degenerados están desesperados. Y cuando un enemigo está desesperado, se vuelve peligroso. Muy, pero muy peligroso. Estos tipos están lanzando todo tipo de mentiras, manipulando los medios, usando la justicia como un arma política. Ya eso lo sabemos, ya eso no es nuevo. Y ahora, lo más reciente, lo más bochornoso, acaban de insinuar eliminar físicamente al presidente Trump. Se dice y no se cree. El exdirector del FBI, James Comey, tremenda joya, ha sugerido públicamente dar de baja a Trump. Escribió nuevamente que sí, que no, pero lo dijo. Y lo dijo una persona de ese calibre.
Eso, señores, es un llamado a la violencia. Eso es terrorismo disfrazado de opinión política. Y es una amenaza directa a la democracia, a nosotros. Por otro lado, también vemos las acciones que han tomado jueces impuestos, nosotros decimos corruptos, manipulados, jueces, imagínense ese nombre, y hasta las tomadas por la Corte Suprema recientemente. Estas acciones definen, rentalizan, ponen más despacio, torpedean las acciones que el presidente, que está llevando a cabo. Patriotas, hey, acciones que nosotros dimos al presidente con nuestro voto para que haga cumplir sus promesas. Y estas acciones apestan y el olor emerge del pantano. Si nosotros nos quedamos, imagínense, we the people es el verdadero poder, pero nosotros tenemos que hacer gala. Nosotros no nos intimidamos. Nosotros somos los guardianes de esta nación. Somos los herederos del sueño americano. Somos los defensores de la Constitución. Hoy, más que nunca, tenemos que ser la muralla que defiende el avance del mal. Tenemos que ser la antorcha que guía con la luz en medio de tanta oscuridad que nos están. Es hora de hablar alto, es hora de hablar claro, es hora de votar con convicción por personas. Tenemos que imponer que se acabe esos términos largos de gobierno. 4 años, 6 años fuera para su casa. Es hora de participar en cada rincón donde se juegue el destino de esta nación. Ahora más que nunca tenemos que ejercer nuestra autoridad, hacer valer y hacer respetar el mandato que le dimos a Trump. Es importante. Patriotas, ¿somos magas o no? No más silencio, no más indiferencia. Nuestros hijos, nuestros nietos, depende de lo que hagamos hoy. Amamos a esta nación, creemos en Dios y sabemos que la verdad siempre triunfa, pero depende de nosotros. Así que nunca nos falte la fe, que nunca nos falte el coraje y que nunca nos falte el amor por los Estados Unidos de América. Porque si no, todo está perdido. Nosotros somos los garantes. Hoy les digo, no dejen que el odio gane. No deje que la mentira se imponga sobre la verdad. No deje que esta nación caiga bajo el peso de la apatía y el miedo. Hoy, más que nunca, se necesitan voces valientes. Se necesita la fuerza del activismo patriótico. Se necesita que el fuego sagrado de los valores que nos
los padres fundadores, porque el epicentro de todo comenzó con ellos en 1776, cuando, yo lo vuelvo a repetir, hoy más que nunca se necesitan voces valientes, se necesita la fuerza del activismo patriótico, se necesita el fuego sagrado de los valores de nuestros padres fundadores. Luchen con la palabra, luchen con la presencia en cada evento, en cada votación, en cada rincón donde se debata sobre el futuro de esta nación. Difundamos, compartamos todo material, programas, acciones, lo que haya, pero luchen con la convicción de que Dios está con nosotros. Porque esta batalla, mis amigos, no es solo política, es una guerra espiritual por el alma de los Estados Unidos de América, nuestro hogar. Mi nombre, Gustavo Rodríguez. Gracias por estar aquí, por aguantar esta letanía que la doy de corazón, por mantener viva la llama de la libertad. Gracias por no ceder ante la mentira. Gracias por ser parte de la familia de corazones rojo, blanco y azules. Viva la libertad, viva nuestro faro Donald Trump, viva la verdad y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América hoy, mañana y siempre. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada. Les invito a compartir el programa entre sus familiares, amigos y redes sociales. Es un deber patriótico llevar mensaje a todas las personas que podamos. Ahora, hoy, más que nunca. Que Dios conceda vida, luz y sabiduría al presidente Trump para que cumpla con la agenda en pro de nuestro hogar. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through